Y dice el Señor, si tú me abres, si tú abres tu corazón a Dios, Él entrará en tu vida y morará en ti. Y hará cosa grande y maravillosa que ningún ser humano pueda hacer por ti. Solo Dios tiene la autoridad para obrar en tu vida. Pero Dios es un Dios que respeta y Él dice, yo estoy a la puerta. Y Él no entra si tú no le abres tu corazón. Y Él no obra en ti si tú no le abres tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 3, verso 9. Gloria a Dios. Me responden con un amén cuando tengan la palabra de Dios. Amén. Poquitos aménes. Libro de Josué, Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 9. Gloria a Dios. Nos colocamos de pie en reverencia a la Santa Escritura. Padre, leemos tu palabra bajo tu hermosa presencia, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor, que no sea palabra de hombre, sino de Dios. Padre, hoy muero a mis pensamientos. Hoy muero a mis palabras, hoy muero a mi voluntad para que sea la tuya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y lo que le tengas que hablar a este pueblo, Señor, presto estamos nuestros oídos para escuchar tu palabra. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Repita conmigo, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Cuántos pueden decir amén? He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Repita conmigo, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán aún en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, diga, entraron en el Jordán. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaratán, y que las descendía del mar de Araba, del mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Diga, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo más fuerte. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Este es uno de los pasajes de pronto más leídos, y es el paso del pueblo de Dios hacia Jericó. Amén. Pero antes de pasar para Jericó tenían que pasar el Jordán. Amén. Hoy estoy predicando bajo el título Caminando en Fe.
¿Cuántos vamos a caminar en fe? ¿Cuántos estamos caminando en fe? Gloria a Dios. Los hijos de Dios nos movemos por fe y no por vista. Amén. ¿Y qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no se ve. Fe, una palabra muy cortica, pero que para los hijos de Dios es poderosa. Amén. Caminando en fe. Y nuestra vida de cristianos es un continuo caminar en fe. Los hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Los hijos de Dios siempre caminamos en fe. Nunca caminamos por lo que nuestros ojos naturales ven. Los hijos de Dios tenemos que tener una visión sobrenatural. Mirar como Dios mira y no lo que el hombre mira. Amén. Los hijos de Dios siempre tenemos que tener visión de fe. Poquitos tienen visión de fe. Por eso muchos hijos de Dios no creen en lo que Dios les ha prometido. Porque nos falta fe. Porque creemos que Dios es un cajero automático, donde yo meto la tarjetica y enseguida me bota la plata. No. Dios primero tiene que probarnos. Y lo primero que nos prueba es nuestra fe. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero nosotros queremos ser infieles en lo poco y solo ser fiel en lo mucho. Santo es su nombre. Cuando todo está bien, aplaudimos a Dios y creemos. Cuando todo va mal, entonces hacemos otras cosas que a Dios no le agradan y dudamos. ¿Y por qué te demoras tanto en responderme? ¿Y por qué no me da lo que yo le estoy pidiendo? Yo llevo años orando por una bendición y Dios no me lo ha dado. ¿No será que nos falta fe para recibir lo que Dios te ha dado? Amén. Gloria a Dios. En este momento el pueblo estaba del lado del Jordán y tenía que pasarlo para llegar a Jericó. Y de Jericó pasaban a la tierra prometida. Porque a los hijos de Dios nada se nos es fácil. Si usted vino al evangelio pensando que aquí todo era color de rosa, le mintieron. Amén. Porque cuando usted recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene un cartelito allá en el infierno que dice, se busca. Usted se convierte en el enemigo número 1 de Satanás. Que Jehová lo reprenda hasta ahora. Pero los hijos de Dios tenemos una promesa. Y es que Satanás es un enemigo vencido hace más de 2023 años. Él nada tiene que ver contigo y nada tiene que ver conmigo. Pero obviamente se tiene que levantar. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gracias, Señor. Pero obviamente se tiene que levantar el Eteo, el Fereseo, el Gergeseo, el Jebuseo y todos los feos. Porque es que nosotros tenemos que ser probados constantemente. Es que para el cielo no entra cualquier persona. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Para entrar al reino de los cielos tenemos que entrar por una puerta angosta. Y el Señor lo compara que es más fácil que entremos por el ojo de una aguja que entrar al reino de los cielos. Porque nos falta fe. Y cuando el pueblo vio que tenía que pasar el Jordán, y además la Biblia es específica y dice que en tiempo de la siega el Jordán se desborda. Así que no era un río bajito, no era una acequia, no era un riachuelo, era un río que estaba desbordado. Y usted sabe, porque aquí vivimos, ¿verdad? Tenemos municipios al lado del río, todo lo que ocasiona un río en creciente, todo lo peligroso que es. Y no necesitamos vivir cuando se desborda el río, minca que llueve. Donde yo vivo en el minuto de Dios, tengo que estar pendiente del río, porque pasa a veces por enfrente de la casa.
Pero este pueblo tenía que pasarlo. Y Josué le dice al pueblo, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Voy despacio. Hay dos errores muy comunes en la vida de un cristiano. El primero, cuando tenemos que avanzar o caminar en algo o proponernos hacer algo, podemos hacer dos cosas. El primero, caminar cuando Dios no nos dice que caminemos. ¿Está escuchando eso? Cuando Dios no nos dice que avancemos, no avanzamos. Los hijos de Dios escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Audible, por la palabra, por los siervos de Él. A veces Dios te habla hasta por una prédica. A veces Dios te habla con una alabanza. Amén. Pero a veces nosotros como hijos de Dios queremos hacer nuestra propia voluntad y avanzar cuando Dios no ha dicho que avancemos. Y hacer cosas cuando Dios no nos ha dicho que lo hagamos. Y salirnos de un lugar cuando Dios no nos ha dicho que salgamos. Introducirnos a un lugar cuando Dios no ha dicho entra. Y a eso se le llama rebeldía. Y entonces usted puede escuchar frases como: yo tuve un sentir. Con Dios no hay sentires. Con Dios hay certeza. Porque la palabra misma me dice: engañoso es el corazón. No, pastora, que yo tuve un sentir de parte de Dios. Ya uno sabe que es la carne. Ya uno sabe que son las emociones. Uno sabe que no es Dios. Pero uno, como la voluntad permisiva, también permite que lo hagan. Amén. Cuando Dios no dice y no ha hablado y hacemos las cosas, entramos en rebeldía. Entramos en la voluntad permisiva de Dios. El pueblo esperó pacientemente de este lado del Jordán. Ellos no llegaron de una vez y dijeron: bueno, ahora mañana vamos de una vez a Jericó. No. El pueblo esperó a que Dios hablase. Si tú estás esperando una respuesta de Dios y aún no llega, sigue esperando. No obres en la carne. Porque la carne, dice la palabra, se opone al espíritu. Y muchas veces nuestra carne, nuestros corazones nos inclinan a hacer cosas cuando estamos a punto de recibir la verdadera bendición de Dios y nos aleja más del propósito de Dios. Y es cuando coloquialmente, hermano Pedro, llegan los cocotazos de Dios. ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Porque tomaste decisiones que no venían de parte de Dios. Porque aún no era el tiempo, te dice el Señor. Porque aún no era el momento, te dice el Señor. Pero Dios es un caballero. Y cuando Dios dice no y nosotros decimos sí, Él nos deja. Y tropezamos y caemos. Entonces volvemos a Dios raspado. Eso es como cuando la mamá dice: no te subas que te vas a caer. Y va el peladito para arriba. Mijo, que no te subas que te vas a caer. Y va el peladito para arriba. No te subas. ¡Pum! Se cayó. Entonces viene raspado, golpeado. Y Dios dice: ¿viste que te dije que no te subieras, hijo? ¿Viste que te dije que todavía no era el momento? ¿Viste que te dije que ya era el momento que salieras y todavía no sales? Porque Dios también manda a salir. Y a veces nosotros por las emociones nos seguimos quedando en un lugar que ya a Dios no le agrada. Pero tenemos ligaduras almáticas
emociones, corazón, que nos impiden hacer cosas. Hay gente aquí que Dios le ha pedido que se aleje de gente y todavía no lo has hecho. Dios te está apartando de gente que no te edifica y tú todavía sigues amarrados a ellos. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos deja por rebeldes. Dios te está diciendo, organiza tu casa, y aún no lo has hecho. Y Dios no habita en medio del desorden. Y no estoy hablando de desorden de no barrer y no mechar. Estoy hablando de desorden convivencia. Dios es un Dios de orden. Antes de que llegara el Espíritu Santo, la tierra estaba desordenada y vacía. Y tuvo que venir el Espíritu de Jehová para organizar la tierra. Hay cosas que Dios te está diciendo, mira, eso todavía no estoy yo ahí. Suéltalo. Porque estás perjudicando a tu familia. Y usted ahí, sembrado, arraizado. Pero si Dios está diciendo que lo sueltes, porque no está dando frutos, por sus frutos los conoceréis. Y ligamos nuestra alma y nuestro corazón a cosas que a Dios no le agradan. Y eso se llama rebeldía. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, fue lanzado al infierno. El primer rebelde fue él. Está fuerte. Y no estaba por estos lados. Ve, quedarnos quietos cuando Dios nos ha mandado a caminar, a eso se le llama temor. Mari, cuando Dios te mande a ir a un lugar, vaya y no temas, porque el temor no es de Dios. Cuando Dios te manda a caminar, a avanzar, a que hagas y no lo hacemos, a eso se le llama temor. Y dice el libro de Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor nos amarra y no nos deja avanzar. Pastora, ¿y usted por qué lo habla de esa manera? Porque yo lo hice. Porque Dios nos mandó a avanzar. Y por ligarnos almáticamente a un ser humano y por temor no avanzamos. Y le tocó a Dios darnos más de un cocotazo. Y los golpes de Dios, la corrección de Dios, aunque sea con todo su amor, duele. Duele. ¿Cuántos hemos sentido corrección de Dios? Yo sí. Y duele bastante. Cometemos dos errores. Recuerdo, uno, cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, rebeldía. Dos, cuando Dios nos manda a caminar y no lo hacemos por temor. Amén. Y nos atamos espiritualmente. Esa era la introducción. Dirán, pastoras, esa es la introducción, ¿cómo será el plato fuerte? Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte. Gloria a Dios. Mensaje el título del mensaje, caminando en fe. Ahora sí vamos, no me cierre el libro de Josué en el que estábamos. Capítulo 3, verso 9. Y dice, el verso 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Lo primero que tenemos que hacer para caminar en fe es escuchar palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, usted no se mueva. Si Dios no se lo ha dicho, no lo haga. Si Dios no se lo propone, no lo intente. Porque entonces está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pastora, ¿por qué se mudaron de un lado más grande a uno más pequeño? Porque Dios dijo.
¿Les dio explicación? No tengo por qué pedírselas. ¿Quién soy yo para decirle y por qué? Si Dios dice, se hace. Si Dios te está diciendo que hagas algo en tu vida, hágalo. Si Dios está hablando en esta mañana a tu vida, tome decisiones. Porque para caminar en fe, lo primero que hay que hacer es escuchar palabra de Dios. Y hay gente que Dios le está hablando y todavía están en las casas. Hay gente que quieren una confirmación de la confirmación de la confirmación. Ni si viene Moisés se mueven. Pero los hijos de Dios caminamos cuando Dios camina. Los hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para movernos o quedarnos quietos. ¿Cuántos dicen amén? A veces pensamos que es Dios y damos pasos en falso. Y dar un paso en falso es tropezar y caer. Como aquellos que dicen, Dios me mandó que esta era la iglesia mía. Dios me puso aquí. Dios me habló y me dijo que era aquí. 2 meses después dicen, no. Mentira. Dios no me dijo que era aquí, que era allá. El Espíritu Santo de Dios no se contradice. Jamás. Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni para que mienta. Los que caminamos en fe estamos seguros cuando nos habla Dios. Tenga cuidado de qué profeta le está hablando, porque Pitón está hablando también. Y mucho. El espíritu de Pitón está hablando y mucho. Pero hay algo que nos asegura a nosotros cuando una palabra viene de Dios de parte de un siervo. Y es que por los frutos de ese siervo los conoceremos. Porque usted no le puede creer a un profeta que tiene en desorden su vida. Usted no le puede creer a un profeta que se divorció de su esposa para casarse con una oveja. Usted no le puede creer a un profeta que miente. A un profeta que juega la doble. Hoy sí y mañana no. Porque usted no le puede creer a un siervo de Dios cuando usted no le está viendo fruto del Espíritu Santo. Pero a esos son a los que los hombres le están creyendo. Y eso se tiene que dar en los últimos tiempos en la iglesia. A eso se le llama apostasía. Y los apóstatas están entrando en la iglesia, haciendo que los hijos de Dios abandonen el propósito de Dios. Pero los que verdaderamente conocemos a Dios, Daniel, y sabemos cómo se mueve el Señor, y Dios habla, uno obedece. Lo primero que debemos hacer y lo primero que mandó a escuchar, hacer Josué, fue que el pueblo escuchara la voz de Jehová Dios. Usted no se mueva porque usted quiera. Usted no se salga de algo porque usted quiera. Usted no entra en lugar porque usted quiera. Usted hágalo porque Dios ordenó hacerlo. No se mueva en la carne. No se mueva por emoción. No se mueva por sentimientos, porque ahí no está Dios. Si este pueblo hubiera pasado en la carne por el río Jordán, lo más seguro es que se hubiese ahogado. Y aquí hay muchos que se están ahogando. Porque Dios les está diciendo cosas y no estamos obedeciendo. Porque Dios nos está hablando de soltar cosas y no las está soltando. Pastora Cuesta, sí. A Abraham el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela. O sea, deja a tu mamá, deja a tu papá, deja a tus sobrinos, deja a tu tío. Y Abraham desobedeció. Se llevó a su papá y se llevó a Lot. ¿Cuántos Abrahames hay aquí en este momento que arrastran con lo que Dios está diciendo? Deja tu tierra y tu parentela.
Y tuvo que el Señor, porque Él cumple lo que promete. Y murió el papá de Abraham. Y luego lo separó de Lot. Hija, y cuando lo separó de Lot, es cuando le llegó la bendición. Porque es que el Señor desde el principio le dijo: oye, deja tu tierra y tu parentela. Pero Abraham no hizo caso. Y a veces a Dios le toca quitar cosas, aunque a ti te duelan, por desobediente. Mis hermanos, el viernes hubo un servicio espectacular en el mover de Dios. Y el Señor hablaba acerca de esto. Acerca de que queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y nos hacemos llamar hijos de Dios. Y cuando somos hijos tenemos un Padre a quien obedecer. Tengo una autoridad sobre mí. Pero tenemos papá solo para pedirle: dame la casa, dame el carro, dame la beca, dame mi salud, dame mi esposo, dame mis hijos, cuida. Pero ¿y la obediencia a Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un mandamiento que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero de los que están aquí, muchos solo vienen los domingos. Diga ay por lo menos. Porque antes de subir al púlpito le dije: Señor, que sea la palabra que tu pueblo y yo necesitemos. Y estamos haciendo solo lo que nos agrada hacer de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios nos ordena hacer algo, no lo hacemos. ¿Y dónde está el amor de Dios? Porque el amor todo lo puede. Y si yo amo a Dios y Él me está diciendo suelta, suelto. Si me está diciendo camina, camina. Si me está diciendo detente, me detengo. Porque el amor a Dios todo lo puede. ¿Estamos aquí, iglesia? Gloria a Dios. Seguimos en el libro de Josué. Cuando caminamos en fe, nos tenemos que asegurar de que Dios vaya delante de nosotros. Y lo vemos en el verso 10. Y dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En ese entonces la presencia de Dios se representaba por medio del arca del pacto. Esa arca la mandó a hacer Jehová Dios mismo. Y el pueblo sabía que Dios estaba con ellos porque tenían el arca. Es más, el jebuseo, el eteo y el amorreo le tenían miedo cuando el arca de Dios estaba en medio del pueblo de Israel, porque sabían que Jehová Dios estaba con ellos. Te tengo una buena noticia. Ya no necesitamos del arca del pacto, porque sabemos que Dios está en medio de nosotros, porque sabemos que Dios va delante de nosotros, porque la presencia de Dios, dice la palabra, que estará con nosotros todos los días. Caminar en fe significa de que yo tengo la certeza, la seguridad de que Dios va delante de mí. Si nos hubiéramos movido en la carne de un lugar a otro, esta escuela dominical no estuviera así. Porque nos movimos en la carne. Pero como fue Jehová Dios el que ordenó, por sus frutos los conoceréis. Y ustedes son los frutos que representan que Dios está en medio de nosotros. Cuando usted hace algo que a Dios no le agrada o que Dios no le mandó a hacer, eso no va a dar resultado. Por más que usted quiera, por más que usted se esfuerce, por más que usted se desgaste, por más que usted le meta dinero, por más que usted le meta su corazón,
y no da fruto, no es de Dios. No está Dios ahí, porque Dios respalda cuando es algo de Él. Él manda la provisión de donde sea, pero respalda su palabra. Pero cuando usted lo hace en su fuerza, lo único que va a alcanzar es cansancio, frustración, decepción, enojo y soberbia. Porque Dios no ordenó eso. Cuando este pueblo estaba pasando, Él le dice que el arca del pacto va a ir delante de ellos. Dios no puede caminar por donde tú caminas. No es así. Usted tiene que caminar por donde Dios camina. Dios no va a estar detrás de ti. Dios tiene que estar delante de ti para señalarte el camino por donde debes caminar y andar. Pero a veces queremos hacer así. Jehová Dios va delante de mí, pero me muestra un camino que a mí no me gustó. Porque yo quiero ir para allá. Y pongo a Dios atrás. Dios jamás va a hacer cola. Dios jamás va a estar detrás de nadie. Dios siempre va adelante, gracias a Dios. Dios siempre va delante de nosotros. Si tú le estás pidiendo algo y Dios no te lo ha dado, de pronto es porque no te conviene. Disciérnalo. Porque a veces le pedimos cosas a Dios que Dios sabe que no es para nosotros, que no nos conviene. Porque Él dice que los pensamientos que tiene acerca de ti son de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Entonces tendríamos, sierva, que replantear si lo que yo le estoy pidiendo a Dios está bajo su perfecta voluntad. Y si no lo está, y Dios me habla y me dice, no insisto más. Porque entonces Dios me va a decir como la mujer del TikTok, amárguese pero en su cuarto. Vaya y óreme y te diré por qué no. Dios es un Dios de orden. Y yo sé que el mensaje está fuerte, pero para eso son las escuelas. Porque aquí no se te viene a decir carro, casa y beca. El viernes decíamos, eso es añadidura. Eso Dios lo puede dar en un abrir y cerrar de ojos. Tú necesitas dinero, Dios te lo puede dar de la manera en que tú menos los esperes. Pero si ese dinero lo vas a utilizar en algo que a Dios no le agrada, no te lo va a dar. No te lo va a dar. Tú puedes tener la vida crediticia que tú quieras. Tú puedes conocer al hombre más millonario de este mundo y le puedes hablar bonito, pero como eso no es de Dios y como Dios es tu papá y te ama, no te lo da. Porque Él no quiere nada malo para sus hijos, así usted y yo no lo entendamos. ¿A cuánto nos está hablando Dios? Dios siempre tiene que ir delante de nosotros. Órele a Dios para que siempre esté delante de usted. Para que ese camino por el cual usted va a ir, vaya a Dios primero y lo allane. ¿Quieres tomar una decisión? Dile a Cristo que la tome por ti. ¿Quieres emprender un negocio? Dile a Cristo que si ese es. Para que luego no tenga problema en su economía. Usted quiere tener un esposo, dígale a Dios que le dé ese esposo, que no sea en su carne. Usted quiere tener una esposa, órele a Dios por ella, que no sea por su carne, por lo que sus ojos naturales están viendo, porque no todo lo que brilla es oro. Vemos lo exterior, pero en el interior, Dios nos libre. Cuando ya usted está casado porque se casó en la carne, ¿y para qué me casé? Esa no era. Pastor, descáseme. Jehová reprende al diablo, ya se queda con eso. Hasta que la muerte los separe. O hasta que Cristo venga. Entonces está el siervo que venga ya, que venga ya, que venga. ¿Para qué se casó en la carne? Dios siempre tiene que ir delante de nosotros. Mire, si hiciéramos esto, de escuchar a Dios y de poner a Dios delante de nosotros,
no estuviéramos en tantos líos como estamos ahora. No estuviéramos tan emproblemados como estamos ahora. No estuviéramos con el agua al cuello como estamos ahora. Pero es que primero nos metemos en el hueco y luego decimos, ayúdame Dios. Y Él dice, yo no te mandé a que te metieras ahí. Yo te hablé el domingo 23 de abril y tú seguiste y te metiste en ese hueco. Ahora quédate ahí un rato hasta que yo quiera sacarte de ahí. Ay, Padre mío. Y eso es hasta que yo quiera de Dios. Eso puede ser 40 años duró ese pueblo en ese desierto. Porque querían caminar como... Duraban 3 días, creo, para llegar a la tierra de Canaán. Oiga, y el Señor los tuvo 40 años. Y los mismos que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron a Canaán. ¿Qué te quiero decir? Que cuando Dios te manda a dar vuelta en el desierto es para procesarte. Porque no lo llevas delante, porque no lo estás escuchando. Y tiene que cambiarte tanto que cuando entres a Canaán eres diferente. Pero todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Déselo más fuerte. Ahora bien, ellos tenían que atravesar el Jordán. Lo iban a tener fácil después de atravesarlo. No, dice que se iban a enfrentar a los jebeseos, a los gerbeseos y a todo este montón de pueblos peleoneros. Pastora, pero yo escuché la voz de Dios y me dijo, y Dios va delante de mí. Sí, pero en este mundo tendremos aflicciones. Pero confiad, Dios venció al mundo. Amén. Y ahí también se nos prueba la fe. Gloria a Dios. Vamos a leer. Estamos aquí, iglesia. Hemos aprendido hoy. ¿Está hablando Dios hoy? Yo creo que sí. Verso 13 dice: y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevaban el arca del pacto, llevaban la presencia de Dios. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, de las que descendía el mar de Arabá y el mar Salado. Vamos a dejarlo hasta allí. Caminando en fe. Cuando caminamos en fe, nosotros tenemos que atrevernos a dar el paso de fe. Escuche esto, imagínese esto. Está el río Jordán desbordado, o sea que está hondo. Los sacerdotes iban delante con la presencia de Dios, el arca del pacto. Y apenas metieron los pies en el río, dice la palabra que se detuvieron las aguas. No se abrió, sino que las aguas en la ciudad se detuvieron en un montón. Porque cuando se camina escuchando palabra de Dios, se camina con la presencia de Dios, hay que accionar la fe. Porque Dios dice a la derecha, escuchamos que es a la derecha. Dios nos dice, yo estaré con ustedes. Escuchamos que Dios va con nosotros, pero seguimos detenidos. ¿Cómo se va a accionar la fe? Tengo que caminar a la derecha. Y apenas usted dé ese paso de fe, todo lo que viene contra usted, todo lo que Satanás quiso hacer en contra de usted, eso se va a detener. Porque escuchó palabra, Dios va delante de usted y usted accionó su fe. Pero hay gente que espera que Dios le reconfirme para accionar la fe.
¿Cuántos días Dios te va a confirmar? ¿Por qué Dios tiene que confirmar tanto? Pregunto yo. ¿Por qué nosotros le tenemos que decir a Dios si yo tengo la certeza de que fue Dios? Sé que va conmigo. Ahora confírmamelo por medio de que la pastora hoy vaya de color mostaza. Si la pastora va con el vestido color mostaza es porque... Tremendo. Y hay gente que le pone esas pruebas a Dios. Y aún así Dios se las confirma. Y siguen detenidos. Y siguen sin hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay que atrevernos a caminar en fe. Los cristianos decimos mucho. Y si las aguas no se detienen, usted se imagina donde el pueblo, hermanito me hubiera dicho: ven acá, Josué. Y si esas aguas no se detienen y nos ahogamos. Y si el pueblo hubiera dicho: no, hombre, vamos a esperar que ese río se seque un poquito más. No lo atravesemos así. No, hombre, yo mejor hoy no voy al servicio. No, hombre, yo mejor no sigo orando más. No, hombre, Dios a mí no me escucha. No, hombre, yo no. Y dudamos. Y lo contrario a la fe es la duda. Y la duda paraliza el propósito de Dios. La duda es como un ancla. Y como un ancla de barco, que son así como inmensas. Yo creo que esa ancla cabería solo por esa puerta nada más. Y te anclan a no caminar en fe, a no dar un paso de fe. Pero cuando este pueblo creyó y los sacerdotes metieron los pies, inmediatamente las aguas se detuvieron para que el pueblo pasara en seco. Hay gente que Dios le está diciendo: vas conmigo, yo estoy, y están detenidos. Y prefieren detenerse que obedecer a Dios, y eso también se le llama rebeldía. Porque es que Dios está diciendo, porque es que Dios está hablando, y estamos ahí parqueados, sin avanzar. Si Dios te dijo que este era el tiempo de tu ministerio, que ya está bueno, es el tiempo. Si Dios te dijo que vas a ser sano, ¿por qué lo dudas? Si Dios te está diciendo que lo que estás haciendo no es de Él, no lo dudes, suéltelo. Si Dios te puso en este lugar, ¿por qué dice: es que ya no es de Dios? Entonces, ¿qué Dios está hablando? ¿Y a qué Dios estoy escuchando? Mis hermanos, los hijos de Dios tenemos que dar pasos de fe. Nosotros estamos buscando un lote para construir casa a Jehová. Pregúnteme si el pastor y yo tenemos plata para comprar un lote. No, pero creemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Y ese Dios es el que nos va a dar dinero para comprar ese lote. Y muy pronto usted estará pisando ese lote. Así sea con 2 paredes y un polisombra, pero muy pronto estaremos. Porque Dios lo prometió. Él dice: esto aquí es transitorio, no se acomoden, porque yo les tengo que entregar la tierra prometida. Y yo lo voy a poner en duda. No, yo lo creo. Y yo sé que muy pronto no estaremos sentados de pronto en un lugar así. No tan pronto, pero sí en un lote, en una tierra que ya es nuestra. Eso es creer en Dios. Eso es tener fe. Hombre de fe, Noé. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Cuando Noé construye el arca, la humanidad no conoce la lluvia. Pastores, ¿y cómo se alimentaban las plantas? Porque debajo de la tierra salía como especie de un vapor, y eso alimentaba a las plantas. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y un hombre llamado Noé escuchó la voz de Dios
Dios estaba con él. Y Dios le dice, haz un arca. Y le dio todo el diseño del arca. Todo. Y le dijo quiénes iban a entrar, qué animales en pareja, todo se lo dio. Porque va a caer lluvia. Y Noé no dijo, yo como que, a mí como que me está corriendo el champú porque como que un arca, Señor, y para qué, y cómo, y por qué. Ese hombre enseguida se puso a construir el arca. Nunca había llovido sobre la tierra, pero él le creyó a Dios. Noé no dudó, no fue donde la hermanita y le dijo, mira hermanita, a mí Dios me dijo que un arca y que una lluvia. Entonces como la hermanita está también así guachi guachi como yo, crispeta, mi hermano, usted está como loco, usted como que se comió unos frijoles anoche, porque eso no es de Dios. Y si Noé no hubiese construido el arca, toditos nos hubiéramos ahogado, no estuviéramos aquí. Pero Noé decidió creerle a Dios, aún en cosas que nunca sus ojos naturales habían visto, porque esa es otra. Nosotros creemos solo en lo que vemos, en lo que toco, en lo que palpo, en lo que puedo ver. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a ver y a caminar con el invisible. Cuando estaba en época de pandemia que uno podía salir, a mí el tapaboca me servía mucho, porque yo hablo sola. Y cuando yo tenía el tapaboca, yo le daba gracias a Dios porque la gente no se daba cuenta que yo iba hablando con él. Porque yo no sé hablar mentalmente, yo sé hablar moviendo la boca. Entonces yo iba por la calle y a veces yo iba así. Y yo le iba, Señor. Y cuando me daba cuenta, la gente me estaba mirando y decía, Dios mío, de verdad van a decir que estoy loca. Así que el tapaboca me cubría. Y yo en ese momento le daba gracias a Dios de estar todavía en la alternancia, porque no se daban cuenta que yo iba hablando con Dios. Yo cuando camino de mi trabajo o a la casa al trabajo, yo le pregunto a Dios hasta qué voy a hacer de comer. Señor, ¿y qué voy a hacer de comida hoy? No le digo que me contesta siempre. A veces me toca mirar qué tengo. Pero por lo menos voy hablando con él. Y de pronto sí me contesta, pero mi oído no alcanza a escucharle. Porque en ese momento mi fe no alcanza hasta allá. Iglesia, una vez le dije a Dios, estaba pasando por un proceso, y le dije, Señor, yo quiero mirar como tú miras, refiriéndome al plano espiritual, ¿no? Que me mostrara al final de ese proceso que yo estaba pasando. Y yo le dije, Señor, yo quiero mirar como tú miras. Al día siguiente, vengo de mi trabajo, iba caminando, iba hablando con él y le iba preguntando de comer. Y de pronto veo a un hombre que viene fumándose un cigarrillo. Yo veo a la persona que viene fumándose un cigarrillo. De pronto bajo mi mirada y le veo los pies a ese hombre. Y ese hombre tenía una cadena atado a un demonio. Primera vez que veía un demonio. Y ese hombre venía con ese demonio atrás de él. Y ellos son como color barro, color lodo. Son grandes, muy grandes. Y son así, fornidos. Y un aspecto, los que ven Spider-Man, el Spider-Man negro, esa era la cara así. Yo digo que esa gente tiene que saber de brujería. Esa era así. Y yo voy pasando, cuando yo veo ese demonio, yo me quedé así como que con el nombre de Dios en la boca, pero seguí y el hombre pasó a mi lado. El demonio se me abalanza y se ríe. Yo llegué a la casa, hice la comida y le pregunté a Dios, ¿por qué se rió el demonio? ¿Por qué se ríe, Señor? Me dice, porque tú no puedes hacer nada por él, porque el cigarrillo es su atadura. Para aquellos que aún fuman, porque el cigarrillo es una atadura y tiene el demonio atado. ¿A qué voy con esto? A que uno a veces limita su visión, pero cuando uno le pide a Dios tener una visión espiritual, Dios te la da. Y yo le dije, Señor, cuando yo te pedí una visión, yo no te pedí una visión para ver demonios.
Dios te pidió una visión, era para ver el final de mi proceso, mi victoria. Porque aparte a nadie le agrada ver demonios. A mí no me gusta verlos. ¿A qué voy, iglesia? A que los hijos de Dios tenemos que ver como Dios ve. Usted no puede ver como el hombre ve. Usted tiene que ver como su papá está viendo. Usted tiene que ver las cosas por fe, no por lo material. En este momento no tenemos un lugar, pero ya yo por fe estoy viendo el lugar. Me pasó con la consola en un ayuno. Oré por la consola y dije, yo estoy viendo la consola. Y de verdad el Señor me mostraba esa consola. Y yo de consolas no sé nada. A mí me preguntan por jeringa, por suero, por pastilla. Eso sí sé. Pero de consola. Pero yo la vi y creí. No pasó una semana cuando Dios la entregó. Porque los hijos de Dios nos tenemos que mover por fe. Por fe. David era bajito, dice la Biblia, de buen parecer, cuidador de ovejas, ¿verdad, Dani? O sea que David no era un hombre corpuloso, ¿no? Era un hombre como sencillo, pienso yo. Y David, cuando se enfrentó al Goliat, iba con 5 piedrecitas, ¿verdad, hermano David? Iba con una mochilita y unas piedrecitas. Pero era imposible, humanamente hablando, que David matara al Goliat con una piedra. Eso es algo imposible, naturalmente imposible. Pero cuando David se enfrentó al Goliat, él no le dijo, yo vengo aquí con 5 piedras y una honda. Él le dijo, yo vengo a ti en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos, jefe de los escuadrones. Ya el Goliat, cuando David pronunció esas palabras, estaba muerto. Ya ese Goliat estaba muerto ahí. Ya no tenía nada que hacer ahí. Pero nosotros a veces queremos pelear en nuestras fuerzas, con nuestras armas. Dime tú que yo te diré. Si él va para donde una bruja que lo aseguró, yo voy para donde uno más fuerte. Y entonces queremos emplear armas naturales. Y nuestras armas no son carnales. Son espirituales y poderosas en Dios. Si usted tiene enemigos como Goliat, doble rodilla. Porque las mejores batallas se pelean de rodillas. Y luego Dios te da la victoria. Amén. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Pero David se enfrentó a un Goliat en el poderoso nombre de Jehová. ¿Cuántas veces tú a ese problema le has dicho problema? Deuda, escasez, enfermedad. Tú estás en mí. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy me sueltas y hoy soy libre. Así hablan los hijos de Dios. Así habla un hombre y una mujer con cobertura de Dios, en fe. Muchas veces no salimos de nuestros problemas porque usted busca el pagadiario, porque usted busca a su vecina, la impía, porque usted busca cosas que a Dios no le agradan, porque se mete en líos que Dios no le mandó a que se metiera, porque sigues luchando con algo que Dios no está ahí y que ya te mandó a soltar. Yo no sé a quién Dios le vuelve a hablar de esta manera, pero si Dios te dijo suéltalo porque yo no estoy ahí, no esperes a que Dios te lo quite, porque cuando Dios quita duele más. Entonces va a decir, ¿por qué no lo solté cuando Dios me dijo que lo soltara? Y cuando uno no obedece a Dios, está en pecado.
Desobedecer a Dios es un pecado que se cuenta como rebeldía y como orgullo. Porque si a mí, mi mamá me da una orden y yo no obedezco, entonces soy orgullosa y rebelde. Y el orgullo es fruto de Satanás. Si Dios a usted le dice que no mienta más, en la Biblia dice, no mentirás, no miento. Si me dice no adulteres, no adultero. Si me dice no forniques, no fornico. Si me dice no robes, así usted se encuentra una billetera con dólares y usted vio a quién se le cayó y se queda con ella, está robando. Porque usted sabe a quién le pertenece esa plata. Si su niño llega con un lápiz, con un borrador, con una cartuchera que no es de él, enséñelo a que tiene que devolverlo, porque eso no es de él. Amén. No levantará falso testimonio. Si usted habla mal de su hermano, de su prójimo, está pecando, está desobedeciendo a Dios. No es un hombre de fe, no es una mujer de fe, porque no somos obedientes a Dios. Dios no puede ir delante de mí y yo en pecado. No. Para que Dios vaya delante de mí, tengo que estar en rectitud con Dios. Por lo tanto, la mentira no está. El orgullo no va. El que yo murmure de mi hermano, ahí no está Dios. La murmuración es un pecado. Porque si yo sé algo de David que no está haciendo bien, oro por mi hermano. Y si Dios me permite aconsejarlo, lo aconsejo. Ya es de parte de David seguir el consejo o no. Pero no tengo por qué decírselo a Maribel. ¿Le va a importar a ella? ¿Lo va a ayudar? ¿Le va a edificar? No. Pero sí lo va a destruir. Porque ese es el objetivo de la murmuración. Destrucción. División. Tener doble visión. Amén. Estamos entendiendo lo que es encaminar en fe. Estamos entendiendo que le podemos pedir a Dios muchas cosas, pero si no tenemos fe, si no lo escucho, si no va delante de mí y si no lo acciono, no tendré nada. Ahora bien, le podemos pedir muchas cosas a Dios, pero si Dios no nos los da, quédese quieto. Por algo no me lo está dando, por algo no me conviene. Él sabe mi futuro y sabe lo que puede pasar en 5 años o el día de mañana. Porque el ser humano es engañoso. David me puede prometer hoy muchas cosas y mañana cambiar de parecer. Pero nos gusta confiar en el hombre. Cuando hablo de hombre, es hombre y mujer. Los hijos, padres, escuche bien, los hijos son manipuladores. Y su hijo y su hija saben cuál es su talón de Aquiles. Y lo manipula para que usted acepte cosas en su casa que no son de Dios. Y entonces dice, mami, papi, si no me deja, me voy. Pues váyase. Porque aquí manda Jehová. Y verá que no se va, sino que se corrige. Porque es que el hotel papi y mami es rico para vivir. Usted sabe lo que usted llega a encontrar: almuerzo, ropa limpia, casa limpia, el jugo, la atención. Si se enfermó, quien le lleve la pastilla, quien le haga la agüita. Entonces no se va ahí, no tenga miedo. Porque por temor aceptamos muchas cosas que no deberíamos aceptar en casa. Y entonces yo pretendo ser una mujer de fe, pero desobediente. No. Si a su hijo hay que decirle que no, hay no, que son de bendición.
Cuando usted le dice que no a su hijo, yo creo que uno los ama más cuando le dice que no a cuando le dice que sí. Va a hacer la pataleta, que la haga. No come, no coma. No me quiere, te amo más de lo que piensas, por eso te digo que no. Pero ahí está. No todo lo que nuestros hijos nos piden hay que dárselos. Enséñelo a pescar, o yo, porque va a llegar un momento en que papá y mamá no están y nadie le va a dar pescadito. Le va a tocar aprender a las malas a pescar. A alguien le está hablando Dios en esta mañana, porque ya yo terminé el bosque. Esta es la añadidura de Dios. Si tu esposo, escucha bien, mujer, si tu esposo quiere que tú hagas cosas que a Dios no le agrada, dígale no. Porque esto es templo del Espíritu Santo. Porque preferimos a veces complacer más a la pareja que a Dios. Y la palabra dice que el lecho sea sin mancilla. Que la va a dejar, él verá, Dios sabrá si se lo lleva y me lo trae en versión mejorada. Si cambio una marca vieja de carro y me lo trae nuevecitico, el mismo pero renovado, porque no es que me va a traer otro, porque ese es otro cuento. Es que mi matrimonio está mal, es que me voy a separar, es que se fue, ¿me puedo conseguir otra? No. Dios no es Dios de divorcios. Y si usted se divorcia, no se puede volver a casar. ¿Escuchó bien? Así que si alguien está pensando en casarse, órele a Dios, porque no se va a poder separar. Y si se separa, no se puede volver a rejuntar, porque eso se le llama adulterio. Pastora, y entonces tiene que esperar que papito Dios se lo lleve o se la lleve para que usted vuelva a rejuntarse. Amén. Queremos tener fe y caminar en fe, pero estamos como la crispeta. Explotamos. No nos pueden decir ay porque digo A, B, C, D, F, G. Y maltrato al esposo, y maltrato a mi esposa, y maltrato a mis hijos, y maltrato a mi economía. Usted no sabe que jugar con su economía es jugar con su familia. Que las decisiones que este varón tome en su economía sin consultarle a su pareja afecta toda la familia. No ve que si Maribel toma una mala decisión va a pasar hambre Vale y va a pasar hambre el señor Omar. Así ella ha sido la culpable, pero todos pasan hambre. Y a Dios no le agrada eso, porque su casa es casa de Dios y puertas del cielo. Alábale que Él vive. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Señor, sáname. Y le dice al Señor, Señor, sáname. Señor, sáname. Un mes, Señor, sáname. Mes y medio se va para donde Gregorio Hernández a que le den el agüita y el alcohol de Gregorio Hernández. Y si a Dios no le place sanarte en mes y medio, sino en 2. Porque si te sana en mes y medio, no vuelves a Él, sino que te vas para el mundo. Y a veces aceleramos los procesos de Dios. Amén.
Hay que pedir con fe, no dudando. Amén. De que Dios lo puede hacer. Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidieres, orando, creed que ya lo recibiste. ¿Cuántos vamos a orar que ya lo hemos recibido? Ya tu trabajo está en tus manos. Ya tu salud la tienes. Ya tu economía fue restaurada. Segunda de Corintios dice 5: porque por fe andamos, no por vista. Pero ojo, que hay que caminar en integridad. Dios no nos va a bendecir si estamos en pecado. Pastora, y los multimillonarios que están allá afuera que no conocen de Dios, ¿usted cree que esa bendición puede venir de Dios? Abro un interrogante. Porque Satanás se viste de ángel de luz. Los hijos de Dios tenemos que creer en Dios. Primero, escuchar su palabra. Segundo, asegurarnos que Él vaya delante de nosotros. Y tercero, accionar la fe. Pero primero hay que ser obedientes. Si usted le está orando por algo y Dios dice no, no. Pero es que mira, no. Si Dios le dice sí, avance, seguro, con paso firme, porque Dios respalda su palabra. Amén. Póngase sobre sus pies. Con tu porque Dios está en presencia.